Quiero empezar, en todo caso, agradeciendo a las personas que nos estáis siguiendo durante esta jornada, personas del sindicato y personas de otras organizaciones o de los medios de comunicación. Quiero agradecer especialmente también a los participantes en las jornadas las ponencias que han desarrollado y como no, a nuestros compañeros de la Confederación Sindical Internacional y de la Confederación Europea de Sindicatos que nos han estado también, que están con nosotros. Bien, si había alguna duda de la necesidad que teníamos de abordar una cierta revolución por lo que hace referencia a la lucha por la preservación del medio natural, creo que la COVID solo ha venido a enseñarnos la fragilidad que tenemos, la fragilidad que tiene nuestro sistema y en ese conjunto también de manera muy clara el medio ambiente. Esta situación de recesión económica, de destrucción de empleo, de deterioro de las relaciones laborales, de deterioro de la vida en general de nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos, nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto somos vulnerables, hasta qué punto es necesario que podamos mejorar de manera importante nuestra vida, nuestros servicios públicos, pero también nuestra relación con el medio ambiente. Hay un dicho que seguramente que he dicho y puede sonar no muy bien, pero que en todo caso creo que viene al pelo, que no hay mal que por bien no venga. Es decir, yo creo que esta pandemia tiene que acelerar el proceso de cambios que necesita el planeta, el proceso de cambios que se viene anunciando desde hace muchos años por los diferentes organismos internacionales, por los diferentes compromisos que se han ido adquiriendo en el planeta y que cuando hacemos el análisis final, cuando intentamos acercarnos a ellos, vemos que casi nunca se cumplen, sobre todo aquellos que tienen que ver con los derechos de las personas, aquellos que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, que hoy están intrínsecamente ligados. Por eso a mí me parece que esta pandemia, el final de esta pandemia abre una gran oportunidad para poder construir un mundo diferente, una Unión Europea diferente, para que la Unión Europea además con mucha fuerza pueda poner en práctica este cambio que sobre todo tiene como objetivo fortalecer el espacio verde europeo, que tiene como objetivo fortalecer el medio ambiente en el continente europeo. Ese plan de inversiones masivas que se prevé a partir de los fondos que la Unión Europea va a dedicar a la reconstrucción de nuestro país, tienen que ser una gran oportunidad y desde el sindicato vamos a trabajar para que lo sean. Una gran oportunidad para restablecer derechos para las personas, una gran oportunidad para que nunca más en nuestro país tengamos unos sistemas públicos tan debilitados como el que hemos tenido durante la pandemia, que no nos ha permitido atender a nuestros conciudadanos y a nuestras conciudadanas de la manera que los teníamos que atender, pero también una gran oportunidad para que podamos acelerar este proceso de transición justa, este proceso de transición en la que las personas tienen que ser el elemento fundamental. Sin las personas no es posible ninguna transición y todavía muchísimo menos una transición justa. Nosotros como sindicato queremos de verdad trabajar e implementar aquellos objetivos, los ODS que en su momento se aprobaron,
Yo asistí a unas cuantas reuniones en la Moncloa, no sé si 2 o 3, que con tanto ímpetu el gobierno quería desarrollar, y os quiero decir que me extrañó y me generó cierta desconfianza ver la unanimidad que había de todos los asistentes, ¿no? Y cuando digo todos los asistentes, estaba incluida la COE, porque en realidad los ODS solo se pueden poner en marcha, solo es una hoja de ruta compatible con unas políticas determinadas que desde luego no pasan por los parámetros del neoliberalismo que ha estado gestionando, las normas que han estado situando desde las organizaciones internacionales que marcan la pauta desde el punto de vista del comercio, desde cualquier otro punto de vista. Hay que impulsar con mucha ambición un frente que nos sitúe ante la emergencia climática, que es una realidad hoy en día en nuestro país en cualquier estación del año. Ha habido un tiempo que la emergencia climática la podemos situar en unos meses determinados. Ahí han estado los incendios, que seguramente que fue el primer, o las sequías, los incendios, que fue el primer detonante que hemos visto, pero hoy ya no son solo los incendios, no son solo las sequías, son la lluvia absolutamente desbordante, son los fenómenos como meteorológicos como el que hemos pasado hace una semana en nuestro país, es lo que se produce en nuestras costas. El cambio climático es una realidad y impulsar frente a esta emergencia políticas es otra cuestión que para nosotros es fundamental. No lo decimos desde hoy. Hace más de 5 años que este sindicato viene reclamando una lucha permanente para poder mitigar los efectos del cambio climático. Porque más allá de las políticas de fondo, más allá de las políticas que se puedan generar resultados en unos cuantos años, hay algunas cuestiones que son de hoy para hoy. Y en ese sentido, el respeto a los bosques, el tener personas preparadas, competentes, en unas condiciones que además les permitan vivir con dignidad, son elementos que para nosotros son fundamentales. Hay algunas cuestiones que han centrado los debates en los últimos tiempos en nuestro país, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la calidad del aire, que efectivamente son elementos fundamentales. Y se prometen leyes y depende de quién gobierna se avanza un poquito más, depende de quién gobierna se avanza un poquito menos. Los cambios culturales desde ese punto de vista para el conjunto de la ciudadanía son muy importantes. Cada uno de nosotros, si se lo plantean en abstracto, pues le parece bien. Si ya en mi barrio no puedo entrar con el coche, ya no me parece tan bien. Si me toca alguna otra cuestión que tiene que ver con mi seguridad, ya no me parece tan bien. Por tanto, yo creo que efectivamente estamos con toda seguridad ante la necesidad de tener planes coherentes, que se garantice a la ciudadanía que ese sacrificio, que después de unos días se da cuenta que es un sacrificio, porque caminar un poco más no pasa nada, más bien genera nuevos hábitos y hábitos más saludables, pero en todo caso son elementos que con un poquito de cada uno seguramente que podemos contribuir a mejorar de manera sustancial nuestra relación con el planeta. Y es verdad que todo eso viene muchas veces con políticas que parecen espectacularmente formidables, pero que si rascas tienen más de lema que de fondo.
Y nosotros queremos políticas de fondo, no de lema. Queremos políticas que de verdad nos ayuden a combatir esta situación de contaminación atmosférica que viven la inmensa mayoría de nuestras ciudades, y ahora ya no solo las ciudades, sino que algunas veces depende cómo también se traslada al medio rural. Los que hemos nacido en el medio rural lo sabemos, lo vivimos. Solo hace falta ir a ver nuestros ríos y dices, ¿de dónde sale la contaminación? Es que resulta que no hay río arriba nada que contamine, pero en realidad no tiene nada que ver la situación que tiene hoy con la que tenía hace 40 o hace 50 años. Por eso, a mí me parece que tenemos que situar eso como un elemento fundamental. Yo conozco el trabajo que hace FADEMUR y después de la intervención anterior, creo que si los gobernantes pusieran más los oídos en las personas que están en el medio natural que en hacer grandes frases sin fondo, seguramente que empezaríamos a poner solución a los graves problemas de despoblación que tiene nuestro país, en esto que se ha venido a llamar en los últimos años la España vaciada. Creo que no es sencillo el girar una situación que se viene perpetrando en los últimos decenios en nuestro país, seguramente que más de 50 años sucesivos de abandono de una parte del territorio. Yo creo que ahora hay una gran oportunidad porque se ha visto que las grandes urbes matan. Estas peleas que habitualmente tienen los gobernantes de las grandes áreas metropolitanas, de a ver si nos quedamos un poquito más, bajamos los impuestos para que vengan unos poquitos más, es un grave error, y es un grave error sobre todo para las personas que vivimos en las áreas metropolitanas. Es un gran error porque tenemos que conseguir darle la vuelta a esta situación. Y creo sinceramente que las nuevas tecnologías, la digitalización, es un elemento que puede tener un gran peso en que podamos empezar a reequilibrar esta situación. Por eso, desde el sindicato vamos a continuar trabajando. Desde luego lo hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras, sobre todo nuestras compañeras de la UPA, de FADEMUR, y desde el sindicato vamos a estar trabajando con ellos porque efectivamente no se puede situar la necesidad de reequilibrar el territorio de nuestro país y luego hacer políticas como las que se están haciendo en relación con la agricultura, no solo con los pequeños agricultores, no solo con la agricultura en general, específicamente con los trabajadores que trabajan en el sector agrícola también, que tienen que formar parte de ese colectivo que tiene que repoblar, que tiene que mantener el asentamiento de las personas en el medio rural. Hoy tengo un recuerdo muy especial para las compañeras del manipulado de Almería, que no podré ir el domingo a la manifestación porque la hemos desconvocado como consecuencia de la situación de epidemia que se vive en Almería. Pero si no ponemos remedio a esta situación de miseria salarial y de una situación de vida imposible de desarrollar en plenas condiciones, no seremos capaces de situar el verdadero problema de despoblación que tiene en nuestro país. Y hablo de ellas, y podría hablar de los trabajadores del aceite de Jaén, que también hoy mismo creo que han llegado a un acuerdo con su convenio colectivo. Estos colectivos forman parte de los elementos fundamentales que hay que solventar para que la gente se quede en el territorio. Estos colectivos forman parte de los elementos fundamentales de reequilibrio económico de nuestro país. Parece mentira que no se den cuenta los gobernantes que están cada día quejándose de que hay un problema de desigualdad en nuestro país, que una parte de la desigualdad
tiene y viene como consecuencia de la miseria salarial en la que a la que se ven sometidos trabajadores de Murcia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de Andalucía, solo por situar algunos ejemplos, porque podría hablar de los trabajadores que trabajan en la franja entre Lleida y Aragón, que también están en una situación de miseria. Por eso es importante verlo desde esta perspectiva. Sé que habéis hablado de biodiversidad, antes lo mencionaba, los bosques, la preservación de los bosques, la preservación de las diferentes especies que habitan en los bosques, la ganadería ecológica, son elementos claves y fundamentales y en los que está el sindicato plenamente comprometido. Como lo está con, si es posible ahora en esta situación en la que estamos, en esta salida, espero, en la que estamos de la pandemia, en hacer un giro también importante por lo que hace referencia al turismo. Nosotros queremos que España consolide un sistema turístico sostenible y es evidente que el sistema turístico en el que se ha basado y se basa una parte muy importante de la economía española es un sistema muy poco sostenible. Por eso nos parece muy importante avanzar hacia la calidad y situar elementos que nos ayuden sobre todo a poder preservar los encantos de nuestros paisajes, de nuestras playas, seguramente un reequilibrio entre la zona más de costa y la zona más de interior, seguramente invirtiendo y haciendo más atractivo no solo para los turistas internos, sino para el conjunto del turismo que viene a nuestro país, las zonas menos conocidas y no por ello que tengan menos encanto. Economía circular. Antes se ha hecho mención también, a mí me parece que es fundamental trabajar con la economía circular. Creo que mucha gente que no acaba de encontrar la frase, o sea, que no acaba de encontrar el cómo definir esa frase, creo que empieza a encontrarlo. La economía circular, el poder hacer un aprovechamiento global de todo lo que tenemos es un elemento clave, fundamental. Seguramente si aprendiéramos del pasado, de lo que hacían nuestros mayores, sabríamos que no es tan difícil esto de la economía circular. No había cubos de basura en las zonas rurales porque todo se aprovechaba. Lo que no servía para comer seguro que servía para los animales y lo que, es decir, ese elemento es la clave fundamental. Pero dentro de la economía circular también sin lugar a dudas está los productos de proximidad, el no generar más daños medioambientales y poder trabajar con la economía más de cercanía. Nosotros nos gustaría que se pudiera llegar a un gran acuerdo, a un pacto por la industria que culmine con un plan estratégico sobre criterios de economía verde, transición justa e innovación. Tampoco lo decimos ahora porque ya estemos en pandemia y tengamos esos fondos. Hace 5 años también lo situamos. Nos parece que es fundamental. Porque no hay transición si no se hace con un tiempo. Porque no es justa si se desequilibra más, hay más desequilibrios desde el punto de vista territorial y si deja a muchas personas en el camino. Y hemos visto que transición justa es una palabra fantástica, pero en la práctica
no está sirviendo para que la gente que trabaja en las centrales de Las Pontes pueda tener un proceso que le permita efectivamente pues, ir a una actividad económica que le suponga poder continuar viviendo en ese entorno y en una situación de dignidad, porque transición justa quiere decir no que se dejen de producir coches y de vender coches de carburación cuando en realidad no hay alternativa. Si la alternativa es que estén funcionando los viejos, como ocurre ahora en nuestro país, y que contaminen 4, 5, 6, 10 veces más que el coche por el que se tiene que cambiar, porque transición justa no es tener siempre a los ciudadanos al filo de la navaja en relación a si vamos a producir suficiente energía en una situación como la que hemos vivido con el temporal Filomena o no, porque transición justa no es que te suba el recibo de la luz en un mes un 27%. Por eso nosotros queremos que se pueda desarrollar un modelo industrial con un gran pacto que incluya la innovación, que incluya la investigación, el desarrollo y que sitúa a nuestro país en condiciones de que efectivamente vamos a ir a un proceso que nos permita dar un paso de la economía en la que hemos estado inmersos en los últimos años y acercarnos a una economía que nos permita que nuestro país sea un ejemplo desde el punto de vista medioambiental. Y un sector energético que efectivamente tenga como base las nuevas tecnologías de producción de energía, la energía verde, pero que en todo caso sea un sector que tenga un camino que esté acordado y asumido por la mayoría de la sociedad española. Nos parece fundamental que en este pacto se lleguen a acuerdos que vayan más allá del gobierno de un momento en un país, que en este acuerdo se generen las líneas estratégicas compartidas por los ciudadanos y las ciudadanas que obliguen a que gobierne quien gobierne, haya unas líneas generales que nos ayuden a continuar avanzando en la misma dirección. Estos días estamos viendo en algunos medios de comunicación este llamamiento que se hace para el Pacto por la Ciencia, que efectivamente es absolutamente imprescindible en nuestro país, ¿no? Y se dice, la queremos ahora y para siempre. El drama de la ciencia, de los temas que tienen que ver con los grandes acuerdos estratégicos del país, es que las tenemos en un momento determinado de nuestra vida, como hemos tenido la energía eólica, que hemos estado seguramente entre los países punteros del mundo, pero llega una ventolada y se para todo. Y con una ventolada la eólica no se tendría que parar, pero aparte de eso, se viene al pelo, aparte de eso lo para absolutamente todo. Yo ya no se sabe muy bien si tenemos algo que ver con la eólica o somos un consumidor más en el planeta. Por eso a mí me parece tan importante que se pueda llegar a ese pacto por la industria, que me parece que es fundamental. Necesitamos más debate, necesitamos más implicación de la ciudadanía, necesitamos más acuerdos y necesitamos, sobre todo, que las cosas no las dejemos para mañana porque las hay que hacer. El medio ambiente no resiste más. El planeta está dando señales claras de que tiene un hastío en relación a la utilización que estamos haciendo los seres humanos. No sé si es tarde o no. Posiblemente
haya mucha gente que crea que es tarde, pero lo único que podemos hacer, aunque sea tarde, es ver si podemos contribuir, poner una piedra para que esta situación mejore. Y yo creo que tenemos una cita en el mes de mayo en el Congreso de la Confederación, que tiene que ser una cita que nos permita salir del Congreso comprometidos todos con el medio ambiente, comprometidos con las políticas que han de preservar el medio ambiente, comprometidos, en definitiva, con el ser humano. Porque si hace 133 años que va a hacer ya que se fundó la Unión General de Trabajadores, había unos objetivos claros que tenían que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo, con la jornada de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo, las vacaciones que no existían, el acabar con el trabajo infantil. Hoy, para cualquier organización comprometida con las personas, el compromiso fundamental tiene que ser el medio ambiente, porque en estos momentos lo que está en peligro es el medio ambiente, y sin medio ambiente no hay trabajo, sin medio ambiente no hay posibilidades de tener ningún futuro. Muchas gracias.